¿Alguna vez has sentido que el cielo es de bronce y que tus gritos se pierden en el vacío absoluto? Imagina estar en el momento más oscuro de tu vida y pronunciar las palabras que cambiarían el destino de la humanidad para siempre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas no son solo las palabras agonizantes de Jesús en la cruz, son el inicio del Salmo 22. Un código profético escrito por el rey David 1000 años antes de que se inventara la crucifixión como método de ejecución. Sí, lo escuchaste bien. 1000 años antes, David describió con precisión quirúrgica cómo perforarían sus manos y pies, y cómo extraños echarían suerte sobre sus vestiduras. Es escalofriante, ¿verdad? Pero aquí reside el verdadero misterio que el mundo ignora. Este salmo no es un lamento de derrota absoluta, sino el mapa exacto hacia el triunfo más grande de la historia. Hoy te voy a revelar por qué este texto antiguo tiene la llave maestra para transformar tu sufrimiento actual en una victoria que nadie podrá arrebatarte. Si sientes que estás atravesando tu hora más baja, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir no solo es profecía pura, es la promesa inquebrantable de que tu dolor tiene un propósito y tu final ya ha sido escrito en gloria eterna. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los textos más profundos y a la vez más misteriosos de toda la Biblia, el Salmo 22. No es solo un poema antiguo, es un espejo de nuestra propia angustia y, sorprendentemente, una radiografía exacta de lo que Jesús viviría 1000 años después de que estas palabras fueran escritas. Cuando el rey David clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no solo estaba expresando su propio dolor, estaba trazando el mapa del sacrificio más grande de la historia. En este video, vamos a descubrir por qué este salmo comienza en la oscuridad más absoluta, con detalles tan precisos sobre la crucifixión que te pondrán la piel de gallina, pero termina en un grito de triunfo que aún hoy tiene el poder de transformar tu realidad. Si te has sentido solo, si sientes que tus oraciones no pasan del techo, quédate conmigo. Vamos a descifrar cómo el sufrimiento que hoy te quiebra es en realidad el preludio de una victoria que ya ha sido escrita. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no solo cambiará tu forma de leer la Biblia, cambiará tu forma de enfrentar cada batalla en tu vida. Pero aquí es donde el Salmo 22 se vuelve aterradoramente real y personal para cada uno de nosotros. Imagina estar en el punto más bajo de tu existencia, donde el dolor físico es insoportable, pero el silencio de Dios duele todavía más. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras no son solo el grito desesperado de David, son el eco exacto de lo que Jesús gritó en la cruz 1000 años después. ¿Cómo es posible que alguien describiera con tal precisión quirúrgica una ejecución que ni siquiera se había inventado en su época? El salmista habla de manos y pies horadados, de huesos que se pueden contar, y de enemigos que se reparten sus ropas echando suertes. Es una agonía que trasciende el tiempo. El problema real no es solo el sufrimiento, sino esa sensación devastadora de que el Creador del universo nos ha dado la espalda justo cuando más lo necesitamos. Muchos de nosotros vivimos en ese silencio hoy mismo, sintiéndonos rodeados por problemas que nos acechan como leones hambrientos. Este salmo nos confronta con la pregunta más cruda de la fe. ¿Dónde está Dios cuando el justo padece? La respuesta que esconde este misterio cambiará tu perspectiva sobre el dolor para siempre. El error más grande que cometemos al leer estas palabras o cuando estamos en medio de nuestra propia tormenta es creer que el silencio de Dios es sinónimo de su ausencia. Nos han vendido la idea de que la fe es un camino de rosas y que si sufres es porque algo anda mal contigo o porque Dios te ha dado la espalda. Pero espera, si miras el Salmo 22 con atención, verás que es exactamente lo contrario. Muchos cometen el error de quedarse atrapados en el grito inicial, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Piensan que es un grito de derrota total, un momento de quiebre absoluto donde la fe se desvanece. Sin embargo, este es el error fatal que nos impide ver el milagro. No estamos viendo un final, estamos viendo el diseño de un plan maestro. Jesús no citó este salmo en la cruz por desesperación irracional,
sino para decirnos, esto que ven, este dolor extremo, ya estaba escrito y tiene un propósito. El error común es ver tu prueba como un callejón sin salida, cuando en realidad es el túnel que te lleva a la mayor gloria que jamás hayas imaginado. Si solo ves el dolor, te pierdes el triunfo que viene justo después. ¿Qué sucede cuando nos quedamos atrapados en el por qué y no logramos ver el para qué? Las consecuencias son devastadoras para nuestra paz mental y espiritual. Si ignoramos la profundidad de este salmo, terminamos construyendo una fe frágil, una fe que se desmorona ante el primer golpe de la vida. Nos volvemos cínicos, creyendo que el silencio de Dios es equivalente a su ausencia, y ahí es donde el enemigo gana terreno. Empezamos a ver nuestras pruebas no como un proceso de refinamiento, sino como un castigo injusto, o peor aún, como puro azar. Esta desconexión nos lleva al aislamiento. Dejamos de orar porque sentimos que nuestras palabras chocan contra el techo. Pero mira esto, cuando no entendemos que el sufrimiento de Cristo en el Salmo 22 fue el puente hacia su gloria, perdemos la esperanza de que nuestro propio dolor también tiene un propósito redentor. Te vuelves una víctima de tus circunstancias, en lugar de un protagonista de tu propia historia de superación. Te quedas en la oscuridad de la cruz, olvidando que el domingo de resurrección es inevitable. No permitas que el dolor nuble tu visión. Si no conectas tu sufrimiento con el suyo, corres el riesgo de vivir una vida amargada, lejos de la victoria que ya fue ganada para ti. Pero presta mucha atención, porque aquí es donde todo cambia y las piezas del rompecabezas encajan de una forma que te pondrá la piel de gallina. Si miras de cerca el Salmo 22, descubrirás que no es solo el lamento de un rey desesperado de hace 3000 años, es un mapa profético exacto. 1000 años antes de que se inventara la crucifixión como método de ejecución, este texto describe con precisión quirúrgica las manos y pies horadados, el reparto de las vestiduras y la burla feroz de la multitud. Es el mismo grito que Jesús lanzó desde la cruz. Aquí está la gran revelación. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Cuando Jesús gritó, ¿por qué me has desamparado?, no lo hizo por falta de fe, sino para decirnos que Él estaba ocupando nuestro lugar en la oscuridad más profunda. La revelación que cambiará tu vida hoy es esta. Ese vacío que sientes, ese silencio que te aterra, no es el final de tu historia. Es el preludio de un triunfo que no puedes ni imaginar. El Salmo no termina en el abandono, termina en una victoria que alcanza a las naciones. Tu sufrimiento tiene un propósito redentor, porque estás unido al que ya venció el dolor más grande por ti. La explicación clara es esta. El Salmo 22 es un espejo profético de la cruz. Imagina esto, 1000 años antes de que la crucifixión fuera siquiera un método de ejecución, David describe con precisión quirúrgica las manos y pies horadados, el reparto de las vestiduras y la burla de los espectadores. No es coincidencia, es un diseño divino. Pero aquí está el corazón del misterio. Cuando Jesús gritó estas palabras en su momento más oscuro, no lo hizo para quejarse, sino para decirte que Él ya recorrió tu camino. El Salmo comienza con un grito de abandono, pero termina con un rugido de victoria que alcanza a todas las naciones. ¿Ves el patrón? Tu dolor actual no es un callejón sin salida, es un puente. El silencio que experimentas hoy no es una señal de que Dios te ha olvidado, sino la prueba de que Él está trabajando en lo profundo. Al igual que en el Salmo, el sufrimiento es el escenario necesario para que el triunfo final sea incuestionable. Dios no quita el proceso, lo redime. Jesús se hizo uno con tu angustia para que tú pudieras hacerte uno con su victoria. No estás sufriendo en vano. Estás viviendo el preludio de un testimonio que, una vez superado, servirá para dar esperanza a otros que hoy se sienten perdidos. Pensemos en esto de forma práctica. Imagina que hoy estás pasando por tu propia noche oscura. Tal vez es una crisis financiera que no te deja dormir, una enfermedad que parece no dar tregua, o ese vacío profundo en el pecho porque sientes que Dios simplemente se ha olvidado de tu dirección. En ese momento, tu impulso natural es desesperarte.
Pero mira lo que hizo David y lo que cumplió Jesús. Ellos no negaron el dolor, lo gritaron con honestidad brutal. Sin embargo, ¿notaste el cambio de tono radical en el Salmo? En medio de la angustia surge un «pero tú eres santo». Ese es el secreto práctico para tu vida hoy. Un ejemplo real. Piensa en alguien que pierde su empleo. La angustia es real, pero en lugar de hundirse en el «¿por qué a mí?», empieza a declarar: Señor, estoy viviendo mi propio Salmo 22. Me siento solo, pero sé que el final de mi historia ya fue escrito por ti. Practicar el Salmo 22 hoy no significa ignorar tu dolor, sino decidir que tu crisis actual no tiene la última palabra sobre tu destino. Es como ver una película donde el protagonista está en peligro extremo, pero tú ya conoces el final y sabes que sale victorioso. Ese conocimiento cambia totalmente cómo vives tu presente. Ya no oras desde la derrota, sino desde una victoria que fue sellada en la cruz mucho antes de que tú nacieras. Déjame contarte la historia de un hombre que en medio de la persecución más cruel recordó las palabras iniciales de este salmo. Se sentía totalmente olvidado por Dios, rodeado de enemigos que, tal como describe el texto, eran como toros de Basán acechándolos en la oscuridad. En su celda, el silencio era ensordecedor y la desesperación golpeaba su puerta. Pero al profundizar en los versículos finales, algo cambió radicalmente en su interior. Recordó que el Salmo 22 no termina en el grito de abandono, sino en la proclamación de que su justicia será contada a un pueblo que aún no ha nacido. Ese hombre comprendió que su dolor no era un callejón sin salida, sino un puente hacia un propósito mayor. Al igual que Jesús, que comenzó con un lamento, pero terminó asegurando que Dios ha hecho esto, este hombre encontró la fuerza para resistir, no porque su situación cambiara mágicamente de la noche a la mañana, sino porque su perspectiva se elevó por encima de sus circunstancias. Entendió que su historia estaba conectada a la victoria eterna de la cruz. Cuando dejas de ver tu sufrimiento como un castigo y empiezas a verlo como el terreno donde Dios está sembrando un triunfo futuro, el miedo pierde su poder. Al final, su testimonio no fue sobre cuánto sufrió, sino sobre la fidelidad de un Dios que nunca suelta tu mano, incluso cuando sientes que no está. Pero vamos un poco más profundo, porque la verdadera riqueza de este salmo no se queda solo en el eco del dolor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, decidió usar precisamente estas palabras en su momento de mayor agonía? No fue una coincidencia ni un simple grito de desesperación. Al citar el Salmo 22 desde la cruz, Jesús estaba activando una promesa antigua y reclamando la victoria final en medio de una derrota aparente. Verás, la profundidad real que debemos comprender hoy es que este salmo comienza en el abismo más oscuro, pero termina en un banquete glorioso para todas las naciones. Nos enseña una verdad que sacudirá tu fe. El silencio de Dios no es sinónimo de su ausencia, sino la preparación para una revelación mucho mayor. Cuando profundizamos en estos versículos, descubrimos que nuestro sufrimiento, cuando es entregado totalmente, deja de ser un callejón sin salida para convertirse en un puente hacia lo eterno. Es el misterio sagrado de la redención. Dios utiliza exactamente aquello que el enemigo diseñó para destruirte y lo transforma en la herramienta perfecta para tu liberación. No se trata solo de resistir la tormenta, sino de entender que cada lágrima derramada en confianza está escribiendo un testimonio de poder. Es el paso sobrenatural de gritar «¿Por qué me has abandonado?», a proclamar con autoridad «Él ha actuado». ¿Y cuál es el resultado final de abrazar esta verdad milenaria? No se trata solo de un alivio temporal o de una frase motivadora para salir del paso. Lo que sucede es una transformación radical en tu ADN espiritual. Cuando dejas de ver tu dolor como un callejón sin salida y empiezas a filtrarlo a través del lente profético del Salmo 22, ocurre algo sobrenatural. Tu grito de angustia, ese «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», se transmuta en un poderoso «Anunciaré tu nombre a mis hermanos». El resultado es que recuperas tu voz en el desierto. El terror al abandono pierde su fuerza porque entiendes que Jesús ya agotó la copa de la soledad absoluta para que tú jamás tengas que caminar solo. Tu perspectiva da un giro de 180 grados. Ya no oras para obtener la victoria, sino que oras desde la posición de victoria que fue sellada en la cruz. Los resultados son tangibles. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y una capacidad de alabar, incluso cuando el cielo parece seguir oscuro.
Te conviertes en un testimonio andante de que el sufrimiento no es el punto final, sino el preludio de un triunfo que alcanzará a las generaciones venideras. Ese es el poder real de este misterio en tu vida. Para cambiar tu realidad hoy mismo, primero debes cambiar radicalmente cómo interpretas tu dolor. Ya no puedes permitirte ver el Salmo 22 simplemente como un lamento desgarrador. Tienes que empezar a verlo como la hoja de ruta hacia tu mayor victoria. El gran cambio de mentalidad ocurre en el preciso instante en que dejas de preguntar con desesperación ¿por qué me has abandonado? Y empiezas a declarar con convicción, Dios está gestando algo eterno en medio de este silencio. Entiende esto de una vez. Tu sufrimiento no es el punto final de tu historia. Es el lugar sagrado donde tu fe está siendo refinada para brillar con una fuerza que antes no tenías. Al igual que ocurrió en la cruz, lo que hoy parece una derrota total es en realidad el escenario exacto donde las cadenas se rompen. Tu mentalidad debe evolucionar de la victimización a la soberanía. No eres una víctima de tus circunstancias, eres el protagonista de un plan divino que ya tiene un final de gloria garantizado. Cuando cambias el «Dios se ha olvidado de mí» por el «Dios está trabajando en lo invisible», tu atmósfera entera se transforma. El Salmo 22 nos enseña que el grito de agonía es solo el preludio necesario para el canto de alabanza que está por venir. Tu dolor tiene un propósito y tu victoria ya está firmada. Aquí está el consejo que quiero que grabes en tu corazón hoy mismo. No intentes ser fuerte, ignorando tu dolor o fingiendo que todo está bien. El Salmo 22 nos enseña que el camino hacia la victoria espiritual pasa obligatoriamente por la vulnerabilidad absoluta delante de Dios. Cuando sientas que el silencio del cielo te ahoga, no te alejes. Usa ese mismo silencio como un espacio para declarar la fidelidad de Dios. Mi consejo práctico es este. En tu momento más oscuro, deja de preguntarte obsesivamente ¿por qué? Y empieza a proclamar, Él es santo. Cambia tu queja por una declaración de identidad. Recuerda que Cristo ya gritó ese desamparo por ti en la cruz, para que tú, en este momento, nunca tengas que estar realmente solo. Convierte tu lamento en una semilla de alabanza profética. El gran secreto es que el final de tu historia no lo escribe tu crisis actual, sino aquel que ya gritó, consumado es. No te desesperes en el silencio del viernes, porque la luz del domingo es una promesa inquebrantable. Haz de este salmo tu lenguaje secreto con el Padre, un grito de guerra que le recuerda a tu alma que el Rey ya ha ganado la batalla por ti. Recuerda siempre esto, no estás solo en medio de ese valle de sombras. El Salmo 22 no se detiene en el grito de abandono, sino que estalla en una declaración de victoria absoluta que ha atravesado los siglos. Cuando sientas que tu fe se quiebra y las fuerzas te abandonen, mira hacia la cruz y comprende que el camino ya fue recorrido por el Maestro. Él habitó tu soledad más profunda para que tú nunca tuvieras que estar realmente solo. Este no es solo un poema antiguo, es la garantía divina de que tu dolor actual es simplemente el preludio de un triunfo que ni siquiera alcanzas a imaginar todavía. No permitas que el silencio de Dios te convenza de su ausencia. Al contrario, en ese aparente silencio, Él está tejiendo una respuesta que dejará al mundo asombrado. Tu historia no termina en el quebranto, ni en la ceniza. Estás a un paso de ver cómo tus lamentos se transforman en una danza de agradecimiento. Porque si la cruz fue el escenario del mayor dolor, también fue la cuna de la mayor esperanza. Levanta la mirada y confía, porque aquel que venció la muerte es el mismo que hoy sostiene tu mano. Su triunfo es, desde ahora, tu propia victoria. Hemos recorrido juntos el camino desde el grito desesperado de abandono hasta el canto glorioso de victoria. La gran moraleja que el Salmo 22 deja grabada en nuestra alma es que ningún dolor es en vano y que tu sufrimiento presente no es el punto final de tu historia, sino el escenario donde Dios está orquestando su mayor triunfo en ti. Si Él no abandonó a su Hijo en la cruz, ten la certeza absoluta de que no soltará tu mano en medio de tu tormenta. Este salmo nos enseña que está bien ser vulnerables y preguntar ¿por qué?, siempre y cuando mantengamos los ojos fijos en la promesa de que la luz siempre vence a las tinieblas. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te pido que escribas la palabra triunfo en los comentarios. Quiero saber que confías en su plan. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo los tesoros de la palabra. Comparte este video con alguien que hoy se sienta olvidado por Dios,
podría ser la respuesta a su oración. Recuerda siempre, la cruz está vacía, la tumba también, y tu victoria está asegurada en él. Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo video.